Gustavo, querido, buen día. ¿Cómo te va? Un gusto tenerte una vez más en nuestro programa. Marcelo, buenos días, como siempre, el gusto es mío de estar acá. Fernando soy, querido, no hay problema. Fernando, ¿cómo estás? Perdón. Bien, bien. Como contábamos a la audiencia, nosotros publicamos un video que nos había compartido un colega, un camión que frena de golpe llevando unas bobinas metálicas evidentemente muy pesadas. Se ve que se corta la linga, termina dañando al propio camión y a otro que venía al costado. A partir de eso y de distintas interpretaciones dijimos, bueno, tema para tratar con alguien que sabe. Este tema de las exclusiones, ¿no? Que hablan de mal estibaje, exceso de carga, mal acondicionamiento. ¿Cómo juegan sin llegar al extremo de que no esté nada cubierto, salvo por choque, vuelco, etcétera? Es interesante, Fernando, porque además cuando hablamos de seguro de transportes siempre nos referimos principalmente a la mercadería transportada. Sí. Y nos olvidamos también que hay otros riesgos vinculados con la responsabilidad del transportista. Pero en lo que tiene que ver específicamente con la mercadería transportada, las pólizas que se comercializan en el mercado argentino, pero en general las que se encuentran en otros lugares del mundo, pues en definitiva las pólizas que se obtienen en el mercado local son de las más amplias que se comercializan en el mundo. Básicamente, la deficiencia de embalaje, no solo para el transporte terrestre, sino también para el marítimo, el aéreo, etcétera, es una exclusión de cobertura en general. Y no solamente la deficiencia de embalaje, sino también la inadecuada preparación de los objetos o de la mercadería para el transporte. El caso que vos mencionás, que de esta bobina de chapa o de acero, que ante un brusco o una frenada del camión, etcétera, se generó la misma mercadería, inclusive un daño en el tractor del camión, pero por supuesto también y principalmente generó daño sobre la propia mercadería. Podemos estar, por eso les decía, frente a dos situaciones: a un embalaje inadecuado o a una preparación insuficiente para el transporte, es decir, o que las lingas no sean las adecuadas para ese tipo de mercadería o que no se hayan colocado de manera eficiente. Y en este caso en particular de la bobina quizás se vea de manera más clara, pero es mucho más frecuente y habitual las exclusiones o los rechazos de siniestros por embalaje inadecuado o insuficiencia de la preparación del transporte que lo que pensamos. Por ejemplo, colocar cargas más pesadas sobre cargas más livianas, colocarle embalaje, cajas que no están suficientemente preparadas o que no tienen los signos internacionales que requiere cierto tipo de mercadería para el tratamiento, el acondicionamiento, etcétera, inclusive como consecuencia de agua, vuelco, etcétera. Es decir, básicamente la exclusión general de la deficiencia del embalaje o la inadecuada preparación de la carga para ser transportada es mucho más frecuente, bastante más frecuente de lo que se piensa. Y puede ser evitada básicamente, que es lo que siempre sugerimos, conociendo al asegurado, porque conociendo la operatoria logística del transporte, no siempre es el asegurado quien procede al embalaje, muchas veces el asegurado lo terceriza o lo deriva tanto en el transportista, en agentes logísticos, etcétera. Por eso es importante, cuando suscribimos el riesgo, conocer al asegurado, conocer la operatoria logística y principalmente conocer cómo son las etapas del transporte y el acondicionamiento de la carga. Interesante lo que comentás, Gustavo, porque todo eso va de alguna manera a tomarse en cuenta al momento de una liquidación de un siniestro de esta naturaleza, ¿no? Saber quiénes manipularon la carga y quién hizo qué cosa en cada momento. Absolutamente, y por lo que les decía al principio, porque en este tipo de situaciones se presentan, por supuesto, responsabilidades diferentes. Nos vamos a encontrar frente al riesgo propio de la mercadería, de quien es el titular de la carga en ese momento, que va a querer, por supuesto, ser indemnizado ante un daño, ser indemnizado por una póliza de seguro si lo cubre, o por quien sea en definitiva responsable. Por eso es importante saber no solamente quién transporta la mercadería, sino quién la prepara para hacer o la condiciona para que comience ese viaje. Gustavo, te hago una consulta porque bien marcabas, una cosa es la cobertura de la propia mercadería. Yo mencionaba que en este caso también había un daño por responsabilidad civil y la póliza de automotores también habla de un daño ocasionado por la carga, pero excluyendo un acondicionamiento o una mala estiba. ¿Te has encontrado alguna vez un caso donde desde la póliza de transporte acepten la cobertura, pero tal vez la aseguradora de automotor diga no, para mí hay deficiencia de estiba y excluya esa cobertura?
Sí, es un comentario muy interesante, porque primero recordar que la póliza de transportes que cubre la mercadería, cubre la carga, patrimonialmente Sí, sí. el riesgo y no la responsabilidad que la carga le genera al tercero. Eso es importante siempre recalcar que la póliza de carga no cubre la responsabilidad que ocasiona la mercadería al tercero. Y sí, nos hemos encontrado con casos de disparidad de criterios, de que el embalaje fue adecuado o el acondicionamiento fue adecuado en lo que tiene que ver con la cobertura de transporte, pero no lo fue, o no lo entiende como tal, la cobertura de RC o de responsabilidad. También puede ocasionarse que, o puede ocurrir que no se active la cobertura de indemnidad, porque en definitiva el embalaje fue adecuado, pero la situación a la que se vio expuesto el vehículo en el momento en que se dañó la mercadería, y esta ocasión un daño en tercero, no lo fue. El caso típico es el de un vuelco, ¿no? Uh-huh. Sin duda que todo esto siempre termina fundamentalmente con los liquidadores, con los peritos, estas diferencias de criterios. Absolutamente, es importante, por supuesto, entender qué ocurre al momento de la liquidación, pero yo creo que también es muy importante, por eso lo mencionaba antes, trabajar sobre este tema en la suscripción. Y les puedo asegurar que mi experiencia trabajándolo en la suscripción se evita en muchos casos. No se evita el siniestro porque puede ocurrir de todos modos, pero se puede evitar que exista una controversia al momento de la liquidación. Uh-huh. Gustavo, el tema de las lingas, ¿es lo mismo usar una linga inadecuada o que una linga era la adecuada y falló, por ejemplo, por una fatiga de materiales? ¿Cómo se considera la fatiga de materiales al momento de que el siniestro se produce y se determina que fue esa la causa, que la linga era adecuada, pero el material falló? Es un excelente punto, no solamente para el embalaje, sino en general en los seguros de transportes, la deficiencia del embalaje, o mejor dicho, la deficiencia del material, la falla del material, es una cuestión que está supeditada siempre al análisis de peritos. En una linga quizás pueda ser, no sea tan fácil de determinar, pero la fatiga de materiales es un punto muy interesante cuando hablamos, por ejemplo, de maquinaria, daños a la maquinaria, o a otro tipo de motores. En cuanto al embalaje, no se da habitualmente eso. Si falla la linga, probablemente no sea la adecuada para ese material, por la resistencia que debería soportar, o no se encontraba en un estado adecuado para hacer embalaje de ese transporte, que es lo que habitualmente ocurre. O sea, eso ya de movida te lleva al rechazo, digamos. O sea, vas camino al rechazo si pasa eso. ¿Está? Absolutamente. Gustavo, seguimos en transporte. Te llevo otro tema que casualmente un colega y amigo, Darío, nos preguntaba, o nos está preguntando a través del muro de Facebook. Tiene que ver con la situación de mercaderías refrigeradas, congeladas o que llevan una atmósfera controlada, donde casualmente hace poco, por un problema con el tema COVID, etcétera, hubo una gran cantidad de camiones varados en el paso entre Mendoza, Chile, hasta 15 días. ¿Qué pasa en ese caso si hubiese efectivamente una afectación de esa mercadería? Mira, es muy interesante la cobertura para carga refrigerada, independientemente de este caso que comenta el colega Darío, vinculado con la demora excesiva en el viaje, pero es interesante entender que la Argentina es un gran exportador de alimentos, y sobre todo de alimentos como carnes, pescados o frutas, que requieren un acondicionamiento específico dentro de un medio controlado, como puede ser un contenedor, la caja de un camión, etcétera, pero que es mercadería que requiere ser controlada por la temperatura. Y esta cobertura, que es una cobertura adicional a las pólizas de transportes, tanto para transporte terrestre como para transporte marítimo y aéreo, es una cobertura que desafortunadamente quizás por falta de conocimiento o por falta de aplicación se utiliza muy poco, pero que funciona muy bien en la Argentina, la cobertura para la carga refrigerada. Y sugiero profundizar y sugiero trabajar en la suscripción, porque en definitiva sí observamos que poca mercadería sale de la Argentina o se exporta con este tipo de coberturas, y al final del día termina siendo muy importante para el exportador poder controlar la pérdida o la eventual pérdida como consecuencia de un siniestro con un asegurador local, sobre todo en estos momentos de restricciones cambiarias. Uh-huh. En cuanto a la pregunta en particular, sí, por supuesto, la cobertura de pérdida de frío cubre la pérdida, el daño en la mercadería, pero no como consecuencia de
de cualquier hecho, sino básicamente como consecuencia de la paralización o descomposición de la máquina, el equipo de frío que tiene el contenedor del camión, que es básicamente como si fuese un freezer, un motor que le da la temperatura. Si esa máquina se descompone, se paraliza o se rompe durante un plazo determinado, que de acuerdo a la aseguradora puede entender lo que son 12 o 24 horas, generalmente lo más habitual que encontramos en el mercado, los daños que se cubren son como consecuencia de la paralización o rotura de ese equipo, no como consecuencia de la demora, que es el caso que está planteando Darío. Gustavo, ¿coincidís conmigo con que el productor de seguros ante casos de seguro de transporte tiene que indagar, tiene que hablar con su cliente, entender toda la cadena, digamos, de manipulación de la mercadería para saber qué partes intervienen, dónde puede haber una exclusión de cobertura, dónde puede haber una falta de una limitación en la cobertura y poder explicar o conseguir una cobertura adecuada para ese riesgo? Siempre en materia de seguros es una sugerencia conocer al cliente, conocer la operatoria. Y en materia de seguros de transportes específicamente se da la particularidad que el cliente es quien conoce mejor el riesgo o debería conocerlo. Por lo tanto, trabajar con el cliente, conocer su operatoria, conocer quiénes son los sujetos vinculados con la operatoria logística, por lo que hablábamos antes de eventuales responsabilidades, si estos sujetos cuentan con cobertura, si no cuentan con cobertura de seguros, dónde se hace la operatoria logística, cómo se hace, cuál es el inicio del viaje, cuál es el destino, y quizás por un tema que sea para otro momento, también charlar sobre coberturas adicionales de carga y descarga, donde suele ocurrir siniestros habitualmente, y también conociendo la asegurada y la operatoria, pueden evitarse o pueden suscribirse de manera correcta. Bueno, ahí también encontramos de nuevo gente que interviene en una operación donde tal vez no se previó, no se pidieron seguros, no se supo con qué elementos de izamiento o de izaje van a utilizar, con lo cual conocer todo eso de alguna manera te pone a resguardo de futuros problemas. Absolutamente, es muy importante. Por último, Gustavo, vos que estás muy cerca de todo lo que tiene que ver con importación de mercaderías, ¿cómo están las cadenas logísticas, no solo en la Argentina, sino en el mundo? ¿Qué estás viendo al respecto? ¿Se empieza a solucionar o todavía estamos inmersos en un caos? Muchos problemas, sigue todavía sin solucionarse, no se ve una regularización a mediano plazo o a corto plazo, y específicamente lo que estamos hablando hoy, muchos problemas con carga refrigerada, que han quedado, y tenemos muchísimos casos en trámite actualmente, cargas que están varios meses en el puerto, por supuesto se quedan sin cobertura de seguros, pero donde empieza a funcionar la responsabilidad de los sujetos involucrados en el transporte, transportadores marítimos, etcétera. Así que el problema en las cadenas logísticas no está, a nuestro entender, pronto a solucionarse. Entendemos que va a regularizarse probablemente en el curso del año. Bueno, doctor Gustavo Giusti, un amigo de la casa, charlamos sobre seguro de transporte, sobre el tema de la carga, sobre el tema de los estibajes, así que un gusto haberte tenido en los micrófonos de Tiempo de Seguros en el día de hoy. Nada, gusto fue mío, saludos. Un abrazo grande, chao Gustavito. Chao, hasta luego.